La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue decretada en 1988 durante el mandato del presidente Miguel de la Madrid. Esta ley tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho a toda persona de vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación, la preservación y restauración del medio ambiente, así como también la administración de áreas naturales protegidas, el aprovechamiento sustentable, la preservación y en su caso la restauración del suelo, el agua y otros recursos naturales, de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y actividades de la sociedad. La prevención y control de la contaminación del aire, el agua, el suelo, así como garantizar la participación corresponsable de las personas en forma individual o colectiva en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Bueno, hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 4. A nosotros nos tocó exponer sobre la LIGEPA, ya que ya le habíamos hablado anteriormente un poco de una introducción de lo que se trataba la LIGEPA. A continuación vamos a dar una explicación mucho más a fondo de lo que trata nuestro tema. A continuación, mi compañera Jessica con el tema de áreas naturales protegidas y también el tema de administración de áreas naturales y zonas de restauración. Bueno, primero que nada, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Un área natural protegida es una zona que no puede ser modificada por la acción del ser humano y se encuentra protegida por organizaciones privadas o el Estado. Se crean mediante decreto presidencial o a través de la certificación de área cuyos propietarios deciden dedicar a la conservación. Esta tiene por objetivo preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas de los ecosistemas más frágiles, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, preservar la sustentabilidad de los ecosistemas, generar, rescatar y divulgar conocimientos que permitan la preservación de la biodiversidad, proteger poblados, vías de comunicación y aprovechamientos agrícolas, proteger zonas turísticas y áreas de importancia para la recreación. En las áreas naturales protegidas queda prohibida la introducción de especies exóticas invasoras. No pueden entrar especies que vengan de otro ecosistema. Las áreas naturales protegidas dan protección a aquellas superficies que han sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles. También las hay de uso restringido, que son aquellas que están en buen estado de conservación, donde se busca que las condiciones actuales del ecosistema se mantengan e incluso que se mejoren. Las hay de preservación, son superficies en buen estado de conservación que contienen ecosistemas relevantes o frágiles. Las de aprovechamiento son superficies con usos agrícolas, pesqueras y pecuarios actuales, siempre y cuando se lleven a cabo en predios, siempre y cuando sean compatibles y tengan poco uso de agroquímicos. Las áreas naturales de recuperación son superficies en las que los recursos naturales han sido severamente dañados y dan por objeto a programas de recuperación y rehabilitación de realizar las actividades donde se deben dejar que lo han llevado a tal alteración. En el artículo 49 nos habla de que está expresamente prohibido descargar contaminantes en el suelo o subsuelo de las cauces o acuíferos, interrumpir, llenar o desecar o desviar flujos hidráulicos, realizar actividades cinegéticas o de explotación, introducir ejemplares o poblaciones exóticas de la vida silvestre, ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta ley. En la administración de las áreas naturales, en el artículo 62 nos habla de que una vez establecida un área natural protegida, solo se podrá ser modificada por su extensión y en su caso los usos del suelo, permitidos o cualquiera de sus disposiciones. Las áreas de administración se dividen en niveles,
serían áreas de administración nacional, áreas de administración regional, áreas de administración municipal y áreas de conservación privada. Las zonas de restauración. En el artículo 78 nos habla de que son áreas que presenten procesos de degradación o desertificación o graves desequilibrios ecológicos. La Secretaría formula y ejecuta programas de restauración ecológica con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación. En la formulación y ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, además de que los pueblos indígenas son apoyados por los gobiernos locales y personas interesadas. Flora y fauna silvestres. En el artículo 79, para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre se consideran los siguientes criterios. 1. La preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. La continuidad de los procesos evolutivos de las especies de flora y fauna y demás recursos biológicos, destinado a áreas representativas de los sistemas ecológicos del país a acciones de preservación e investigación. La preservación de las especies endémicas amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. El combate al tráfico o apropiación ilegal de las especies. El fomento y creación de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies de fauna silvestre. El fomento del trato digno y respetuoso a las especies de animales con el propósito de evitar crueldad en contra de estas. Mi compañera Carla nos leyó el artículo 79 y de lo que habla de la flora y fauna silvestre. ¿De qué nos habla? Nos habla más que nada de cuidar nuestra flora y de cuidar nuestra fauna, de no tener ningún tipo de agresión contra animales, ningún tipo de agresión contra árboles, contra plantas. ¿A qué me refiero con agresión? Quiere decir de agresión o crueldad. Quiere decir que no los talemos, no quememos árboles, no casemos animales y mucho menos si están en peligro de extinción. Eso es algo más resolvido de lo que nos habla la flora y fauna silvestre, la preservación y el aprovechamiento de ellos, saberlos aprovechar, pero de una forma que nos pueda beneficiar a nosotros y que no lo lastime a ellos. A continuación, mi compañera Carla nos va a leer igual el aprovechamiento sustentable del agua y más adelante les damos una pequeña explicación. Artículo 88. Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se consideran importantes los siguientes criterios. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio ecológico de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no afecte su equilibrio ecológico. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua y la capacidad de recarga de los acuíferos. La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas acuáticos, es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades que afecten dichos recursos. Bueno, más que nada el aprovechamiento de agua sustentable creo que está muy claro, ¿no? Saber aprovechar nuestra agua, captar el agua de lluvia, almacenarla, reutilizar agua, como por ejemplo, no desperdiciar tanta agua cuando no hay necesidad de hacerlo. También, medir bien y preciso, o sea, el agua,
no saberla malgastar, porque eso hace que nuestro aprovechamiento del agua disminuya cada vez, porque en muchos lugares hay sequías y hay veces que las personas no tienen ni una gota de agua cuando nosotros la estamos desperdiciando. Entonces creo que no sería algo justo estar desperdiciando el agua, por eso hay que aprovecharla, el agua sustentablemente y de una buena manera. Bueno, la preservación y el aprovechamiento del suelo, artículo 98, si me haces favor de leerlo, Carla. Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se consideran los siguientes criterios. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas. El uso de los suelos debe hacerse de manera que estos mantengan su integridad física y sus capacidades productivas. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos adversos. En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo, y la pérdida duradera de la vegetación natural. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias a fin de restaurarlas, y la realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación natural. Bueno, ¿de qué nos habla la preservación y aprovechamiento del suelo? Pues más que nada preservarlo, de eso es lo que nos habla, tener el suelo de nosotros bien preservado, porque hay muchas veces que las personas tiran basura, tiran químicos en el suelo y mucha gente dice, no creo que afecte, pero en realidad sí, afecta mucho, mucho que tiren desechos químicos o cualquier otro tipo de cosas al suelo. ¿Por qué? Porque cuando el suelo está dañado, está afectado, ninguna planta puede florecer en un suelo dañado y si lo hace, el suelo maleficia a la planta, o sea que no crece o sale de una mala forma. Las acciones de regeneración y de recuperación, eso lo hacen las personas que únicamente han dañado el suelo. Obviamente todos lo podemos hacer, pero eso es más a fondo de a las personas que lo dañan o que no tienen cuidado del suelo. Bueno, el equilibrio ecológico, Carla, si lo lees, porfa. Artículo 108. Para prevenir y controlar los efectos generados en la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas, la Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan: 1. El control de la calidad de las aguas y la protección de las que sean utilizadas o sean el resultado de esas actividades, de modo que pueden ser objetos de otros usos. 2. La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestre, de manera que las alteraciones que generen esas actividades sean oportunas y debidamente tratadas. 3. La adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales. Bueno, el equilibrio ecológico creo que es muy sencillo, solo es prevenir y controlar los efectos generados de de la exploración y la explotación de nuestra ecología, de nuestro ambiente. Y creo que sería todo. El siguiente. Va. La prevención y control de la contaminación. Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes facultades. Va. Una de ellas es expandir normas oficiales mexicanas que establezcan la calidad ambiental
de las distintas áreas en zonas o regiones del territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Secretaría va a expandir más normas, más reglas para que nuestro control de contaminación sea un poco menos en alrededor. ¿Qué más? Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera de jurisdicción federal y expandir las normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminantes y por fuente de contaminación los niveles máximos permisibles de la emisión de olores, gases, así como la de partículas sólidas, líquidas en la atmósfera. Eso es lo que veníamos platicando, de que la gente tira muchos líquidos, muchos gases y hacen que la contaminación aumente mucho, demasiado. Y por último, formular y aplicar programas para la reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera con base a la calidad del aire que se determine por cada área, zona o región del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues formular y aplicar las normas que se nos van a pedir, como por ejemplo, no quemar llantas, no quemar cosas que hacen mucho daño a, a la atmósfera y a nuestro aire, y eso es lo que creo que más causa contaminación. Prevención de la contaminación del agua. Artículo 117. Bueno, para la prevención y el control de la contaminación del agua se consideran los siguientes puntos. Número 1, la prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos algún río, algún manantial y lo contamina, a la larga ese río o ese manantial pues va a desaparecer o va a tener una contaminación muy grande que ya no se va a poder ser utilizado o esa agua ya no va a servir. El número 2 nos dice, corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, aguas marinas y de los demás depósitos de corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que le corresponde a la sociedad, o sea, la sociedad somos nosotros. Nosotros dependemos de que si el agua está limpia o no. Para eso tenemos nuestros botes de basura, para eso tenemos nuestras bolsas de basura, para eso pasa el camión de la basura, para no estarla tirando en algunos ríos, en los suelos, en cualquier cosa que tires tu basura o la dejes por ahí, eso ya es contaminación. El aprovechamiento del agua en las actividades productivas, producir a su contaminación conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas para reintegrarlas en condiciones adecuadas para la utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Y por último nos dice que las aguas residenciales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos o cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos de corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo. La participación y la corresponsabilidad de la sociedad es la condición indispensable para evitar la contaminación del agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que los únicos responsables si el agua va a estar contaminado o no, vamos a ser nosotros. Por eso dice que la sociedad es la indispensable para saber si nosotros tenemos nuestra agua limpia o nuestra nada, porque tal vez ahorita no nos afecte, tal vez ahorita digamos, tenemos agua, hay mucha agua en el planeta, pero a la larga tal vez a nosotros no nos pueda afectar, pero a nuestros hijos, a nuestros parientes o a alguien más podría afectarle en algunos cuantos años más. Prevención de la contaminación del suelo. Artículo 134. Corresponde al Estado, a la sociedad para prevenir la contaminación del suelo.
Deben ser controlados los residuos en que tanto se construyen, la principal fuente de contaminación de los suelos. El número 3 nos dice, es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales e industriales, incorporar técnicas y procedimientos para el reuso y reciclaje, así como su manejo y disposición final eficientes. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas deben ser compatibles con el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana al fin prevenir los daños que pudieran ocasionar. Y por último, en los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones. Para prevenir la contaminación del suelo es lo mismo que del agua. Nadie es más responsable, solo la misma sociedad, solo nosotros. Si queremos tener nuestro suelo limpio, creo que hay que hacer caso a las normas que se nos inculcaron desde pequeños, tirar el agua, tirar la basura en su lugar, reciclar, reusar y más que nada porque los suelos contaminados a la larga son muy, ¿cómo les explicaré? Pues participación social. Bueno, por último, nuestro tema es la participación social. ¿De qué nos habla la participación social? Bueno, la Secretaría nos dice que el Sistema Nacional de Planeación Democrática convocará a organizaciones obreras, empresariales, de campesinos, productores agropecuarios, pesqueros, comunidades agrarias, pueblos indígenas y algunas otras organizaciones sociales y privadas no lucrativas y personas que estén interesadas para manifestar su opinión y propuestas. También celebrará convenios de concentración con organizaciones obreras y grupos sociales para la protección del ambiente en lugares de trabajo. Para la realización de estudios e investigación en la materia con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas para emprender acciones ecológicas conjuntas, así con representaciones sociales y con particulares interesados en la preservación y restauración del equilibrio ecológico para la protección al ambiente. Y por último, celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, información y promoción de acciones de preservación del equilibrio ecológico en la protección del ambiente. Bueno, todos estos temas, todo lo que vimos, es de lo que nos habla la Ley GEPA. Un resumen de la Ley GEPA, ¿qué quiere decir? Pues la Ley GEPA es protección, la Ley GEPA es proteger a nuestro ambiente, proteger a la fauna, proteger a la flora. Si no quieres vivir en un mundo sucio, si no quieres vivir en un mundo contaminado, que a la larga te puede afectar en enfermedades, pues no contamines. Tira la basura en su lugar, no tires basura en ríos, en lagos o en cualquier tipo de lugar. Siempre usa los cestos de basura. Y si no, para esto está la Ley GEPA, para apoyarnos, para restaurar, para ayudar a la contaminación. Para todo esto, nosotros fuimos el equipo 4, Carla Tapia, Jessica Ramírez, Saúl Estrada y mi compañera Monse. Gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos el equipo 4. Esperemos y hayan entendido un poco de lo que es la Ley GEPA. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención y cualquier duda, cualquier cosa, nos pueden mandar mensaje para ayudarles un poquito a resolver sus dudas. Muchas gracias. Nosotros fuimos el equipo 4. Eso es todo, amigos.